hoy una de las cosas que vemos es la necesidad de reactualizar ese diagnóstico, que sea un diagnóstico público, que sea accesible, que esté actualizado en base a la experiencia de estos 4 años. Porque hoy sí tenemos más información de la realidad ecológica y social de la cuenca, tal vez menos de la económica, no se han hecho demasiados estudios sobre esto. Y a modo de ejemplo, hoy sería posible y deseable actualizar los estudios que permitieron modelar matemáticamente la dinámica hidrológica y de calidad de agua de la cuenca, que no pudieron formar parte de la información que se tuvo en cuenta en el momento de dictar sentencia, pero que hoy sí se podría no solo actualizar, sino cargarlo con datos nuevos. Se han generado ya unos 4 años de mediciones trimestrales de calidad de agua en toda la cuenca, en unos 30 y tantos puntos de la cuenca del Río de la Plata. Sin embargo, no se sacaron conclusiones en base a esa información. Esa información está disponible, cualquiera la puede bajar de internet de la página de ACUMAR y utilizarla, pero no se ha... Pero la propia ACUMAR nunca publicó un diagnóstico en base a esa información. Dice, acá tiene toda la información, haga lo que quiera. Obviamente se necesita un conocimiento especializado, importante, para poder hacer hablar a esos datos. Esos datos no hablan por sí mismos, son más de 2 millones de celdas de información. Cualquier persona que las quiera ver sin hacerlo con el conocimiento necesario no va a sacar ninguna conclusión. Sin embargo, la información está ahí. Se inspeccionaron unas 17.000 establecimientos, de esos 22.000 que hasta ahora se registraron. 11.000 son industrias, el resto son otro tipo de establecimientos que también generan algún tipo de impacto, seguramente. No se analizó esa información, no tenemos un diagnóstico en base a toda esa información. Tengamos en cuenta que en el 2008 ni siquiera sabíamos que había 22.000 establecimientos, con lo cual, evidentemente, hay un avance en ese sentido, pero el diagnóstico todavía no está muy claro. Y en el caso de la salud, y sobre todo la salud de la población de la cuenca, de los más afectados por la contaminación, acá había una enorme incertidumbre que provenía desde la propia ciencia médica, de alguna manera, o por lo menos del sistema sanitario argentino, que no estaba preparado y hoy está un poco más preparado, aunque todavía no del todo, para reconocer la causa de esos problemas. Entonces, una persona contaminada iba al hospital y nunca se le diagnosticaba, usted está contaminado. Lo mandaban a su casa con un tratamiento sintomático. Entonces, la incertidumbre también jugó muy en contra de la posibilidad de que ciertos afectados, más allá de los demandantes, pudieran participar por derecho propio, en parte por el desconocimiento de quiénes eran y cuántos eran. Las propias personas desconocían y tenían una enorme dificultad en vincular su situación de salud con la situación ambiental. Entonces, esto es otra de las cuestiones, el punto de partida que también se resultaron o se revelaron durante la ejecución de sentencia como problemáticas. Y si bien la propia sentencia generó algunos mecanismos y algunas obligaciones que van a ir permitiendo llenar estos vacíos, al día de hoy no todos esos vacíos se han llenado y es una buena oportunidad para poder repensar ese diagnóstico, porque el diagnóstico hay que reactualizarlo y se hace necesario tomar nuevas decisiones sobre bases más certeras, sobre información científica. Y esto nos lleva a, bueno, cómo llegar a ese lugar que todavía no sabemos dónde queremos llegar, a partir de un diagnóstico que todavía no sabemos si es el diagnóstico correcto, pero que al cual nos vamos aproximando. Y ahí entra siguiendo con abusando un poquito de esta metáfora del camino, ¿no? El camino del PISA, de algún modo, el camino del Plan Integral de Saneamiento. El PISA sufrió esas 4 versiones antes de la sentencia. Después de la sentencia tuvo 2 versiones más, una en el 2009 y a los poquitos meses, en febrero del 2010, se publicó una nueva versión, que es la que está hoy disponible en la página web del organismo. Pero poquito tiempo después, cuando ese plan otra vez se reveló como poco operativo para poder ejecutar la sentencia, tal cual como se la definía en ese momento, el juez a cargo de la ejecución sacó otra resolución, emitió una resolución donde le pide a la ACUMAR y a todos los involucrados, dependiendo la materia, por ejemplo, en el caso de agua, a la empresa de agua y saneamientos argentinos, AISA,
a la provincia de Buenos Aires para el caso del polo petroquímico de Dock Sud, donde funciona un puerto que administra la provincia, etcétera. Con la concurrencia de ACUMAR, les pidió lo que se llamó los programas integradores. Es decir, para cada uno de los puntos de la sentencia, pidió un programa integrador que vendría a reescribir nuevamente el PISA a partir de objetivos un poco más precisos, metas, cronogramas y responsables. O sea, el juez intenta, frente a la necesidad de empezar a generar algunas actividades, ir hacia un mecanismo un poco más tradicional de planificación y control a partir de estos programas integradores. Los programas integradores no terminan de lograr tampoco esta pretensión de contar con una hoja de ruta muy más precisa, que se vaya desplegando como en cajas chinas o como este Big Bang, para ir llenando todos esos vacíos y poder finalmente pasar de el mandato de recomponer el ambiente a qué significa en la práctica y sobre este territorio concreto y con estos actores concretos y con los recursos disponibles, llegar a un punto donde podamos pensar que el ambiente está recompuesto. Y lo mismo para el caso de mejorar la calidad de vida. ¿Qué significa mejorar la calidad de vida? ¿De qué dimensiones de la calidad de vida estamos hablando? ¿De qué personas? ¿Por dónde empezar? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Cuál es la responsabilidad de ACUMAR? ¿Y cuál es la responsabilidad de la política macroeconómica, que está muy lejos de las posibilidades de ACUMAR de actuar sobre ellas? Entonces, ese camino es un camino que también se está andando con muchas necesidades. Uno de los puntos críticos probablemente que tengan estos es que todavía no se cuenta con ese documento público de planificación integral, donde estén las actividades comprometidas. Hay muchísimas actividades, hay una gran dificultad para seguirlas. ¿Por qué? Porque no están todas en un mismo documento, utilizando algún tipo de herramienta, probablemente informática, por el volumen de información que hay que manejar, que permita darle una mirada integral, que es la que requiere, donde se empiecen a conocer los plazos, donde los responsables se vayan visibilizando, donde haya definición de metas progresivas. Necesariamente hablamos de la ejecución de sentencia en un marco de progresividad que probablemente lleve muchísimos años. Nadie se anima a decir hoy cuántos, con una enorme prudencia, pero que requiere que se empiecen a poner horizontes un poco más cercanos y certeros, por lo menos para alcanzar algunas metas que se consideren importantes. Y de ahí a lo más inmediato de pensar en términos ya de alinear todas estas ideas con un funcionamiento del Estado que en general se da en ciclos anuales, en ciclos presupuestarios anuales, aunque eventualmente plurianuales, pero de corto plazo, 3, 4, 5 años, que es el modo en que se administra el Estado en la Argentina, y que en algún punto, dado que el Estado es el condenado a actuar, va a tener que alinear su modo de funcionar con los requerimientos de la sentencia. Algunas cosas en este sentido se han avanzado, otras todavía no, por lo menos desde el punto de vista de quien debe controlar que se ejecute su propio mandato, en este caso la justicia.